No parece una tarea muy difícil encontrar la curva cerrada del plano que para un perímetro dado encierra la mayor área. Para encontrar esta curva podemos empezar por calcular las áreas de unas cuantas figuras de perímetro 1. La del triángulo, la del cuadrado, la del pentágono, decágono, hectágono, chiliágono, miriágono. Por mucho que el número de lados crezca, el área de un polígono irregular con un perímetro dado siempre será menor que la de la circunferencia. Podéis probar suerte con elipses, óvalos, ovoides, polígonos endieblados. Podéis integrar la curva más rara que se os ocurra, todas con perímetro 1, pero el resultado que obtendréis será siempre menor que el área de la circunferencia. Visto lo visto, la circunferencia se postula como la gran candidata a solución del problema isoperimétrico. ¿Pero lo es? Este problema tan simple es uno de los más antiguos de las matemáticas, el problema isoperimétrico. Y su historia empieza con una leyenda y sigue con episodios maravillosos. Su simplicidad no debe engañarnos, pues demostrarlo nos llevó a los matemáticos más de 2000 años. Para ello tuvimos que crear nuevas áreas de las matemáticas. El problema isoperimétrico es de los pocos problemas matemáticos que da el salto a la literatura. Poetas y escritores del mundo antiguo y medieval lo incorporan a sus obras. El más famoso de todos ellos es Virgilio, que en la Eneida nos cuenta la historia de la ingeniosa reina Dido. En el siglo IX a.C., el rey Matán gobernaba en la ciudad fenicia de Tiro, situada en lo que hoy es el Líbano. Este rey tuvo 3 hijos: Pigmalión, el primogénito, Elisa, nuestra protagonista, y la pequeña Ana. Tras la muerte del rey Matán, Pigmalión se proclamó rey de Tiro. Nuestro siguiente personaje es Siqueo, sacerdote del templo de Melkart, quien poseía grandes riquezas que Pigmalión codiciaba en secreto. Pigmalión concertó el matrimonio de su hermana Lisa con el sacerdote Siqueo, que era mucho mayor que ella. Dejó pasar un tiempo y después intentó convencer a su hermana de que le desvelase el paradero en el que escondía Siqueo sus riquezas. Elisa se dio cuenta, en ese momento, de que había sido utilizada, así que le indicó a su hermano un sitio equivocado para el tesoro, debajo del altar, ocultándole el verdadero paradero, el jardín. Esa misma noche, Pigmalión envió unos sicarios a matar a Siqueo. Cuando Elisa encontró a su marido muerto, desenterró el tesoro y huyó de Tiro, llevándose a su hermana Ana y a un pequeño séquito con ella. En su huida desesperada, Elisa no quiso establecerse en ninguna colonia fenicia por temor a su hermano, y así llegó a las costas de África, donde vivía una tribu de libios cuyo rey era Jarbas. Elisa pidió al rey Jarbas un terreno a lo largo de la línea de costa en el que establecerse. El rey, como signo de hospitalidad, le ofreció todo el terreno que pudiese abarcar con la piel de un toro. El soberano le hizo tan generoso ofrecimiento con la intención de cederle el mínimo terreno. Pero Elisa lo maximizó con astucia. Hizo cortar en tiras muy finas la piel del animal, para confeccionar un hilo muy largo con el que dibujó una semicircunferencia. En ese espacio fundó la famosa ciudad de Cartago, tras lo que empezaron a llamarla la reina Dido. Dido resolvió el problema usando su intuición. Los matemáticos griegos fueron los primeros en tratar de demostrar que esa intuición era cierta. El primero en abordar el problema fue Cenodoro, en torno al 200 a.C. Su tratado sobre las figuras isoperimétricas se perdió, y solo lo conocemos por referencias. Desde entonces, muchos han intentado probar el teorema isoperimétrico. Algunas de estas pruebas eran incompletas, cuando no erróneas, pero han servido para el desarrollo de interesantes y fructíferas ideas. La lista de matemáticos que trabajaron en este problema incluye a Galileo, Euler, los hermanos Bernoulli, Gauss, Legendre, Steiner, Weierstrass y muchos otros. Hoy en día el problema isoperimétrico es un campo activo de investigación, en áreas tales como la geometría diferencial, la geometría discreta y convexa, la probabilidad, la teoría de espacios de Banach. Pero en la actualidad, por problema isoperimétrico, entendemos algo más complejo. Un problema en el que tratamos de encontrar una superficie que minimiza el perímetro o hipersuperficie bajo una o más restricciones de volumen y posiblemente con condiciones adicionales de frontera y simetría. Aunque el problema resuelto por la reina Dido trata sobre el semiplano y tiene como solución la semicircunferencia, vamos a plantear el problema en el plano, y pronto veremos que ambos problemas son equivalentes. El teorema isoperimétrico afirma que, dada una longitud L, la figura plana de perímetro L que mayor área encierra es la circunferencia. Probablemente sea el suizo Steiner el matemático cuyo nombre aparece ligado con más fuerza al problema isoperimétrico. En este vídeo seguiremos sus razonamientos puramente geométricos,
aunque antes me permitiréis introducir un par de lemas necesarios. Para empezar, vamos a demostrar un problema similar en su planteamiento. Empezamos con una familia de objetos matemáticos, en este caso, triángulos de cualquier tamaño y forma. Imponemos una condición que han de cumplir. 2 de los 3 lados de cada triángulo ha de tener longitudes A y B fijas. Introducimos una función a optimizar. En este caso, al igual que en el problema isoperimétrico, queremos que el área del triángulo sea máxima. De entre todos los triángulos posibles, con 2 lados de longitudes A y B, ¿cuál es el que tiene mayor área? Para dar respuesta a esta pregunta, situamos el lado de longitud B como base del triángulo. Y recordamos que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Nos interesa que el punto rojo haga que la altura h sea la mayor posible. Nos fijamos en que el punto rojo es uno de los extremos del segmento de longitud A, con el otro extremo fijo en la base. Por tanto, dicho punto ha de pertenecer a la circunferencia de centro dicho extremo y radio A. Claramente, h alcanza su máximo cuando coincide con el lado de longitud A, y esto ocurre cuando los lados del triángulo forman un ángulo recto. De este modo, el triángulo con 2 lados de longitudes A y B de mayor área es el triángulo rectángulo. El área es A igual a A por B partido por 2. Este es nuestro primer lema. El segundo lema que necesitaremos está relacionado con un teorema del mismísimo Tales. Como vimos en el vídeo del enlace, cualquier triángulo inscrito en una circunferencia, tal que uno de sus lados coincide con el diámetro, verifica que el ángulo en el vértice fuera de ese diámetro es siempre un ángulo recto. Lo interesante de este resultado es que el recíproco también es cierto. Dado un segmento, el lugar geométrico de los puntos desde los que el segmento subtiende un ángulo de 90 grados es una circunferencia. Esta caracterización de la circunferencia podéis encontrarla en el libro de Rademacher y Toeplitz, Números y figuras. Vamos a demostrar el teorema isoperimétrico utilizando estos 2 lemas. Para ello vamos a comenzar distinguiendo entre 2 tipos de curvas del plano. Una curva que verifica que dados 2 puntos cualesquiera de su perímetro, el segmento que los une está contenido en su interior, se dice que es convexa. Si existen puntos del perímetro tal que el segmento que los une no queda en el interior, entonces dicha curva es no convexa. Si una curva es no convexa, no puede ser la curva con área máxima y perímetro dado, pues podemos construir una nueva curva con el mismo perímetro y mayor área. Vamos a verlo. Tomemos un segmento que quede en el exterior de nuestra figura. Este segmento divide el perímetro en 2 curvas de longitudes R y Q, cuya suma es L. Ahora bien, utilizando el segmento como eje de simetría, podemos considerar una nueva curva Q' simétrica Q, y por tanto ambas de la misma longitud. Las curvas Q, Q' y el segmento determinan 2 regiones 1 y 2 de idéntico área. Pues bien, las curvas R y Q' determinan una nueva curva cuyo perímetro es también L, pero cuyo área es mayor que el área encerrada por la curva original. Esto podemos hacerlo con cualquier curva no convexa, y por tanto, las curvas no convexas quedan descartadas como solución. La solución del problema isoperimétrico ha de ser convexa. Consideremos una curva convexa. Una cuerda cualquiera divide el perímetro en arcos R y Q que suman L. Fijando uno de los extremos y moviendo el otro, podemos hacer que los 2 arcos tengan misma longitud y dividan la figura en 2 hemisferios de áreas B y C, cuya suma es el área total. Si estos 2 hemisferios no tuviesen la misma área, por ejemplo, B mayor que C, veamos que podemos construir una curva con el mismo perímetro y mayor área que la original. Consideremos el segmento como eje de simetría y proyectemos el arco R obteniendo una figura de perímetro R más R igual a L. El área de esta nueva figura será A' igual a B más B. Y dado que B es mayor que C, tenemos que el área A' es mayor que el área A igual a B más C. Por tanto, la curva que tenga área máximo y perímetro L fijo ha de verificar que un segmento que divide su perímetro en partes iguales también divide su área en partes iguales. Para hallar la solución,
Basta pues encontrar la curva de perímetro L partido por 2 y extremos en una recta que encierre mayor área. Este era precisamente el problema que resolvió de forma intuitiva la reina Dido. Consideremos un punto cualquiera del perímetro. Si trazamos los segmentos que unen este punto con los extremos, obtenemos dos regiones, S1 y S2, y un triángulo T, de modo que el área B es la suma del área de estas tres regiones. Consideremos el ángulo del triángulo T en el punto escogido del perímetro. Vamos a ver que si el ángulo es menor que 90 grados, entonces podemos construir una nueva curva con el mismo perímetro pero mayor área. Para ello sacamos el triángulo T de la figura como si fuese una pieza de un puzzle. Podemos utilizar el punto del perímetro como bisagra para separar los puntos extremos de la curva de modo que las regiones S1 y S2 no cambien hasta que el ángulo que forman sea de 90 grados. De este modo, el triángulo T' tiene dos lados en común con el triángulo T, pero con un ángulo recto. Vimos al principio que el triángulo con dos lados fijos de mayor área era el rectángulo, por lo que el área de T' es mayor que el área de T, y la figura nueva tiene el mismo perímetro, L partido por 2, pero mayor área. Recompongamos la figura original y elijamos otro punto de su perímetro. Trazando segmentos desde este punto y los extremos, tenemos tres regiones, pero en este caso, el ángulo formado es mayor que 90 grados. Podemos de nuevo sacar el triángulo T de la figura, y en este caso, juntar los extremos hasta formar un ángulo recto, y encontrar una nueva figura con el mismo perímetro, L partido por 2, pero mayor área, al ser el triángulo T' rectángulo. Queda claro que la figura original no puede ser la de mayor área y perímetro fijo, salvo que el segmento entre sus extremos subtienda un ángulo recto desde todo punto del perímetro. Esto era precisamente una caracterización de la semicircunferencia. Habiendo descartado todas las figuras excepto la circunferencia, la única posibilidad que nos queda es por tanto la circunferencia, y el teorema queda demostrado. ¿O no? La demostración de Steiner prueba que si existe una solución del problema isoperimétrico, entonces esa solución es la circunferencia. ¿Pero estamos seguros de que el problema tiene solución? Aunque intuitivamente vemos claro que dicha curva ha de existir, en matemáticas la intuición no puede sustituir al rigor. No sin cierta crueldad, Perron, en un artículo publicado en 1913, dice que usando un argumento similar al de Steiner se puede probar algo tan descabellado como lo que os cuento a continuación. Vamos a probar el siguiente teorema entre comillas. El número 1 es el mayor elemento del conjunto de los números naturales. Comencemos con la demostración entre comillas. El número 1 está caracterizado por ser el único número natural que al elevarlo al cuadrado el resultado es el mismo. Entonces, dado n, un número natural cualquiera distinto de 1, se verifica que su cuadrado es mayor que n. De este modo, hemos construido un nuevo número natural mayor que n y por tanto descartamos a n como el máximo de los números naturales. Una vez que hemos descartado todos los números distintos a 1 como máximo del conjunto de naturales, solo nos quedaría el 1 y por tanto concluimos que se trata del máximo de dicho conjunto. Evidentemente, esto no es una demostración y el conjunto de números naturales no tiene máximo. De hecho, la demostración es errónea precisamente por presuponer que existe dicho máximo. Si existiese el máximo, una vez descartados todos los naturales excepto el 1, sí podríamos concluir que 1 es dicho máximo. Por eso es tan importante probar que existe una solución del problema isoperimétrico para concluir que se trata de la circunferencia. Para demostrar de forma rigurosa el teorema isoperimétrico, hubo que desarrollar un nuevo campo de las matemáticas, el cálculo de variaciones. Otro problema clásico se encuentra en el nacimiento de esta teoría, el problema de la braquistócrona, la curva de descenso más rápido. En 1696, Johann Bernoulli propuso un problema como desafío a la comunidad matemática. Dados dos puntos A y B en un plano vertical, ¿cuál es la curva que debe seguir una partícula sobre la que solo actúa la gravedad para partir de A y llegar a B en el menor tiempo posible? La solución, que no es otra que la cicloide, fue encontrada por el propio Bernoulli y por otros grandes matemáticos, entre los que se encontraba el genial Newton, protagonista en este escenario de uno de los episodios más divertidos de la historia de las matemáticas, conocido como la garra del león. Pero esto requeriría un vídeo entero, así que volvamos a nuestro tema.
Las herramientas desarrolladas para la resolución del reto de Bernoulli dieron lugar al cálculo de variaciones. Carl Weierstrass utilizó en 1879 esta rama de las matemáticas para formular la primera demostración completa y rigurosa del teorema isoperimétrico. A los matemáticos siempre nos gusta generalizar o dualizar o buscar análogos de los teoremas. De este modo, el teorema isoperimétrico tiene versiones en dimensiones superiores. Por ejemplo, en dimensión 3, el teorema isoperimétrico afirma que, dada un área fija, la figura tridimensional con dicha área que encierra mayor volumen es la esfera. También podemos dualizar el teorema isoperimétrico, cambiando los roles de perímetro y área. El teorema dualizado afirmaría que, dada un área fija, la curva plana que encierra dicho área de menor perímetro es la circunferencia. Este resultado dual es equivalente al teorema isoperimétrico original, como se muestra en este libro maravilloso de Rademacher y Toeplitz, Números y figuras, del que ya hemos hablado en este vídeo. Dicho esto, podemos hacer ambos procedimientos, generalizar a dimensión 3 y dualizar. El teorema resultante diría lo siguiente: dado un volumen fijo, la figura tridimensional con menor área es la esfera. ¿Sabéis quién conoce bien este teorema y lo aplica todos los días de invierno? Nuestra perrita Emi, que por cierto es un amante de los libros de matemáticas. ¿Otra vez han vuelto a organizar la estantería? ¿Pero dónde han puesto los libros esa vez de cabezón? ¡Que en uno salgo yo! Emi tiene un volumen fijo, un poco mayor que lo que debería para ser medio galgo, según nuestro veterinario. Eso no lo puede cambiar en el corto plazo, pero cuando tiene frío le interesaría que su superficie exterior tuviera la menor área posible para no perder calor. Así que lo que hace es enroscarse de tal modo que forma una figura lo más parecida posible a una esfera. Por el teorema isoperimétrico, su área será la menor posible y estará más calentita. En nuestro próximo vídeo quiero mostraros un truco de matemagia relacionado con los problemas isoperimétricos que es el mejor truco de matemagia que he visto jamás. No te lo pierdas.